Momento. Ahí Ahí está. estamos, maravilla. Perfecto, lo Ahora proyectar logramos. abajo con el paragüitas. Lo logramos. Perfecto. Muchas gracias a todos los presentes. Quiero compartir en los próximos minutos. Mi pretensión es compartir una ponencia que construí para este evento y que he titulado La justicia caminante por el inframundo. El tráiler que les acabé de compartir es el tráiler de mi película Sara, la fuerza del mar. Yo soy juez y realizador audiovisual. Trabajo como juez en la ciudad de Medellín y a través de esta película recientemente estrenada en Colombia, intenté establecer una relación en varios momentos de la película entre el cine y el derecho. Según Goldsmith, el proceso es la única manera segura de acercarse a la verdad y a la justicia dentro de las posibilidades humanas. El proceso, lejos de ser un fenómeno patológico, es por ende la manifestación más acabada del derecho. El fin primordial del proceso consiste en construir una solución que regule adecuadamente el litigio. Para esto, hay un procedimiento que con la práctica de pruebas y su correspondiente valoración posibilita la construcción de una verdad jurídica, esto es, una verdad que surge de la confrontación de los hechos afirmados por una parte y los acontecimientos negados por la contraparte. Es la verdad procesal, no suficiente muchas veces cuando se hace la pregunta por la solución correcta o justa. No se olviden algunas limitaciones que tienen los jueces en los procesos dispositivos por las condiciones establecidas por el tenor literal de la ley y algunas deficiencias en la defensa de los abogados. Una decisión judicial es el detonante de mi película. Sara es una juez civil del circuito que en segunda instancia en la ciudad de Medellín no pudo reconocer una excepción de prescripción que no fue alegada por su apoderado, por el apoderado, perdón, de una mujer humilde, Teresa, la demandada. Con la sentencia proferida, Teresa deberá entregar el único bien que posee. Será una persona más de las tantas desheredadas en una tierra plagada de injusticias. Así se inicia el conflicto dramático de Sara, la fuerza del mar, película producida en Colombia por Punto 8 Audiovisual, codirigida por Andrés Ricaute y por mí, y con la dirección de fotografía de Mateo Londoño. Si bien en el proceso los jueces construyen una verdad jurídica, esta no es suficiente para Sara. La diosa justicia que acompaña a Sara llora lágrimas de sangre y el espejo en el que la protagonista de la historia solía mirarse ahora está roto. Algo falla y Sara se hace consciente. Aplicar ley no significa hacer lo correcto o lo justo. Se ha dicho en un contexto teórico que es necesario que como jueces pensemos en las condiciones requeridas para que esa verdad jurídica y aproximativa cumpla con los estándares mínimos requeridos en los estados constitucionales y democráticos. Se ha indicado que la sentencia debe validarse en unos espacios públicos en los que sus participantes pueden argumentar sin Perdón, presión. Martín, Sí, perdón. Tú eres consciente que no estás pasando las diapositivas, ¿no? sí, Ah, sí, las correcto. voy pasando, sí. Y gracias, Ricardo, por No, por recordarme. favor, al contrario. Se ha indicado que la sentencia debe validarse en unos espacios públicos en los que sus participantes pueden argumentar sin presiones, como lo presenta Habermas. Para que un juez sepa si hay una determinada acción o conducta humana o determinado hecho, o si determinado hecho fue cierto o no, tiene que convocar a los sujetos que se afecten posiblemente con su decisión a una discusión concreta en la que se supere cualquier tipo de pseudodiálogo monologuizada. En todo caso, este juez tendrá que ser siempre una instancia neutral y específicamente calificada, independiente, imparcial y libre de prejuicios.
La consistencia de la decisión judicial en la relación con la ley impone la configuración de una decisión discursivamente fundada y en consecuencia racional. En ella debe superarse el conflicto de dos racionalidades, la discursiva de la norma y la que proviene del juez. Cualquier colisión desde la perspectiva de Habermas se resuelve en favor de la norma legal y democrática, toda vez que ésta es fruto de la efectiva articulación de la racionalidad comunicativa. Sin embargo, ese soporte de racionalidad al que apela Sara en mi película no es suficiente. Si bien las decisiones judiciales deben satisfacer dos requisitos: consistencia con el ordenamiento jurídico, esto es la argumentación lógico-deductiva de las normas, y el otro, aceptabilidad racional. La bella protagonista de nuestra historia se sumerge en una profunda crisis que le posibilitará alcanzar un estado de conciencia mayor sobre su quehacer. La pregunta fundamental consiste en qué es lo correcto, qué es lo justo. Bellamente Francesco Carneluti responde a la pregunta: ¿cómo puede hacer el juez para ser mejor de lo que es? La única forma que le está abierta a tal fin es la de sentir su miseria. Es necesario sentirse pequeños para ser grandes, recuperando el don del asombro, algo que en la universidad y los estudios formales no podrá encontrar. Según el jurista italiano, hay que conocer más de los seres humanos para recuperar el don del asombro. Y de forma magistral explica que solo esto puede lograrse conociendo a los que están más abajo, a los que consideramos que están perdidos, como los que se encuentran en la penitenciaría. Destaca el pensador que se necesita muy poco para convertirse de canalla en santo, basta que el canalla se avergüence de ser canalla, y puede también bastar que un santo se vanaglorie de ser santo para perder la santidad. Estas son verdaderamente las cosas esenciales, son las cosas del espíritu. Para entender qué es lo correcto y lo justo, Sara desciende al inframundo. Un nuevo Dante cobra vida, acompañada por el carismático Virgilio, un ángel vestido de habitante de calle. En el viaje que emprenden por el bajo mundo de Medellín, encuentran a los olvidados y menesterosos de esta tierra. El recorrido es dramático, pero posibilita que Sara responda a esa difícil cuestión sobre lo justo. Es una respuesta que desde que escribí el guión la pensé desde la idea de la negación. Al menos la imagen, a través de la pantalla, podría registrarla de forma potente, que habiendo acudido a la simple afirmación. Los habitantes del inframundo ya no son las almas condenadas en los 9 círculos de la Divina Comedia, entre otros los lujuriosos, los glotones, los codiciosos, los iracundos y los traidores. Quienes moran en el Averno son las víctimas de los pecadores, habitantes de este nuevo abismo oscuro y profundo que han creado sus verdugos, como los fraudulentos y tramposos, quienes trafican con los oficios que desempeñan en la República. Hay un infierno diferente y Sara recorre varias de sus estancias. Vestida como juez, con la ayuda de su enigmático compañero, reconoce en el inframundo no solo a las víctimas de los corruptos y farsantes. Ella sabe, con la luz que Virgilio le ofrece, pese a tanta oscuridad, que el inframundo también está habitado por los seres marginados y excluidos de nuestras sociedades, por todas aquellas personas que no vemos por nuestras indiferencias y que lamentablemente hemos invisibilizado. En el infierno que hemos construido, vale preguntar cuántos de sus moradores son los justiciables que han pasado por las instancias judiciales. En Sara, la fuerza del mar, uno de ellos es Teresa, la parte vencida del proceso de restitución en el que participó Sara y que contó con la mala suerte de estar asistida por un mal abogado. Ella es la nueva mártir de una fosa terrible y en cierto sentido equiparable con el lago de brea hirviente de uno de los círculos del infierno,
que en el mundo de Dante sumió al magistrado Luca, condenado por permutar en sus resoluciones un sí por un no, con oro en mano a un hoyo profundo que no pudo salir. Más de 5 lustros de vigencia de la Constitución de Colombia de 1991 y aún se advierte un país desgarrado por las huellas de múltiples conflictos que han causado demasiado dolor. En los últimos años sigue advirtiéndose la necesidad de acercar dos mundos, como lo expone Mauricio García Villegas, dos países, uno legal y otro informal, regidos por normas y poderes distintos. Lo más lamentable de todo esto es la pérdida de fe hacia los agentes en quienes se aspiraba a reconducir a la sociedad hacia una cultura de legalidad. Como realizador audiovisual, con la película pretendí recrear tamaño conflicto de descenso al inframundo. Ha sido inevitable el estremecimiento y no puedo dejar de reconocer mis omisiones, mis indiferencias como juez. Hay mucho por hacer. Por ahora sé que en las artes y las letras está buena parte del alimento que necesitamos para que nuestros espíritus no desfallezcan. Soñar y resistir, de eso se trata. El cine, en mi caso, ha sido liberador, emancipador, reconciliador. Según el jurista argentino Zaffaroni, el cine genera más reflexión que un libro jurídico. Con seguridad, el cine permite la reflexión para reconocer nuestro mundo con mayor nitidez, estimulando nuestra imaginación. El cine, gracias al poder de la imagen, nos posibilita entender mejor al ser humano, sus grandezas y también sus miserias. Quisiera no ser tan lineal y hermético. Es necesario fracturar ciertos mundos apolíneos que solemos habitar y salir de nuestras zonas de confort. El cine, para terminar, nos abre las puertas en medio de las encrucijadas de la vida. No permitamos que nos apresen los cánones propios de ciertas institucionalidades, como las políticas y las jurídicas, que en determinado tiempo pueden silenciar el alma. Sí, lo que sucede, ya estoy terminando, lo que sucede con varios de sus mediocres guardianes protectores, quienes se creen soberanos de la verdad a costa de desconocer el disenso necesario en todo escenario argumentativo y de toma de decisiones. Dejemos que la magia del cine nos inunde y que estimule nuestras fantasías. Sara hizo una ruptura, lo más importante para ella era conquistar su libertad como mujer y realizarse en una dimensión espiritual que no queremos muchas veces reconocer. Entre tanto, yo estoy aquí agradecido por esta oportunidad que he tenido de ejercer como juez. No es la vía de los activismos ciegos la que permite reivindicar el papel de la justicia. No se trata de decidir con sesgos ideológicos. Es necesario resistir frente a una politización de la justicia y hacer que en países como los nuestros, en Colombia, estos países avancen como en Colombia hacia estados de bienestar acompañados de una paz más duradera. Y sigamos contemplando esos niveles del espíritu que en compañía de las artes y las letras nos ayudarán a ser mejores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marco. Nos quedamos con las ganas de ver el PowerPoint. Nos quedamos con las ganas de ver el PowerPoint. Se ve que has trabajado Gracias, con el Ricardo. Muchas PowerPoint. gracias, Ricardo. Se ve que habías trabajado con el PowerPoint porque yo lo veía ahí, pero nos quedamos con las ganas de verlo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos al último expositor de esta mesa, Mario Alberto Ricio Ruiz, de la Universidad Nacional de la Defensa de Argentina, con un trabajo titulado El puente de los espías. Bueno, Mario, tenés tus 20 minutos. Muy tarde, agradezco muchísimo al profesor Ricardo Rabino Berman, a todas las... Se escucha Se te escucha muy mal. peor que mal. También ahora me escuchan mejor. Ahora un poquito mejor, Mario. Un poquito mejor. Bueno, les agradezco muchísimo el haberme podido invitar como panelista
Para mí es un gran premio, obtuve ya 3 premios en este encuentro, y el estar conferenciando al lado de un gran profesor, como lo es el profesor Iñaki Anitúa, que fue profesor mío en 4 materias, un gran tutor académico, ha formado en todo lo que es también el tema, no solo criminología, sistema penal, sino el tema de lo que vendría a ser metodología de la investigación. También poder ser panelista junto al profesor Herrera Arroyo, otro gran profesor. Bueno, he trabajado sobre un tema, que es el tema de la película El Puente de los 70, una película que fue desarrollada por Steven Spielberg, con la realización de Tom Hanks y Mark Rylance. Es una película que desarrolla un hecho histórico. Este hecho histórico es denominado intercambio de prisioneros, que se realizó en febrero de 1962 entre el coronel soviético Abel y el piloto de U-2 Gary Power y el estudiante de economía Pryor. Esta película, sin lugar a dudas, tiene como trasfondo algo de lo que citó el profesor Antúa, el tema de la desnaturalización de los juicios orales, en donde aparece posteriormente lo que se llama la ley Scalia, que es la ley denominada ley Scalia, que es el tema de los plea bargaining con las negociaciones. Y hay un gran componente que es la transformación, la negociación como transformación. La Facultad de Derecho, como me dio el profesor Anitúa o el profesor Ferrer Arroyo o a Raminaui Perman, me dio también como profesor a Mario Siniski, quien Mario Siniski ha hecho su libro de la negociación, en el cual él cita de que la negociación es transformación. Observamos en Donovan, James Donovan, el barrister americano, quien desarrolla una excelente teoría del caso, porque tiene que defender a una persona que está socavada desde todo punto de vista y una persona que no posee prácticamente derechos, por cuanto es una persona de que no está admitida por el derecho estadounidense, por una serie de plenarios del derecho estadounidense, en el cual no se le permite poder tener el paraguas protector del derecho internacional humanitario. En estos momentos estoy cursando las últimas materias. En este año fue muy complejo, difícil, por la cantidad de materias que he tenido en la maestría en Defensa Nacional, y tuve que realizar un trabajo de investigación con el doctor Juan Alberto Rial de la Universidad Nacional de La Plata, en donde traté este caso. Fue muy bien calificado el trabajo, y traté este caso por cuanto Donovan carece de esa simetría de poder obtener ese paraguas protector del derecho internacional humanitario, y que ese paraguas protector le permita acceder a las convenciones de Ginebra como combatiente ilegal no protegido. Donovan, quien defiende al coronel Abel, que fue acusado de espionaje en el famoso caso de las monedas de níquel hueco, Donovan tiene que negociar constantemente. Tiene que negociar dentro del sistema estadounidense, dentro de lo que son los propios plea bargaining, dentro de lo que vendría a ser una negociación con el juez, con el fiscal, algo que, bueno, que me permitió observar tanto con Edmundo Samuel Keller en la Facultad de Derecho, como con Ignacio Tedesco, y también parte con el profesor Anitúa, el tema de cómo se tienen que negociar determinadas en el sistema estadounidense para poder acceder a una pena diferente, poder acceder muchas veces obligado a confesar, pero acá no ocurrió eso.
lo que pudo negociar el barrister Donovan fue el poder negociar una pena que no sea la pena capital, para posteriormente poder intercambiar como prisionero a Donovan quiero decir, al coronel Abel, con otro estadounidense. Esa fue una gran gestión de negociación. Esta película da un mensaje para el derecho de que el derecho no es solo normas, sino en esa tarea prioritaria que realiza este defensor oficial. Defensor oficial de la barra de abogados de New York, quien antes del caso Gedeón, ya en 1957, el caso Gedeón en 1963, planteaba la necesidad de poder cada persona tener un nuevo, es decir, un nuevo paradigma con una defensa técnica legal. Ahí nos encontramos con un tema que realza la posición del defensor oficial. Es la posición que yo observo a diario en el ejercicio de la profesión de todos aquellos defensores oficiales, por ejemplo, en la República Argentina. Donovan tiene que hacer determinadas negociaciones. Y algo que siempre me pregunté, a partir de haber cursado con Mario Sinisti, negociación, y con negociación práctica con Daniel Kerner, en Derecho UBA, un tema que es, existe una estrategia, existe una teoría general de la negociación. En realidad, estrategias hay muchas, pero no pude observar un proceso que se realice con la negociación. Entonces, hemos podido observar, y esto también me llevó, que le dediqué este trabajo a dos servidoras, una del sector privado, Micaela, y otra del sector público, Candy. He observado sus tareas y me he dado cuenta que son dos excelentes negociadoras. Y acá, bueno, interpolé conocimientos adquiridos en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencia Política, y acá en la Universidad de la Defensa, en la maestría. Y entre esos conocimientos que pude poder interpolar, se observa de que existe una negociación que es paso por paso, porque Donovan primero tiene que negociar en el sistema penal, luego tiene que negociar con la Unión Soviética, tiene que negociar con Alemania Federal, Alemania Democrática, y lo más difícil de todo creo que para él fue negociar internamente, porque tiene que negociar con la Central de Inteligencia Americana, tiene que negociar con el FBI, tiene que negociar con el gobierno americano. Entonces, él realiza un proceso que es negociación por negociación, que es un proceso de desarrollar sus conocimientos adquiridos, porque era un excelente abogado actuarial. Algo que, bueno, que vi lo que es el management y la criminología actuarial con el profesor Anitúa extensamente, y lo va desarrollando sus conocimientos, administrando recursos, navegando. ¿Qué significa navegando? Cada una de sus negociaciones perlocutorias que realiza, se ve desde la primera escena que negocia, cuando aparece en escena con otro barrister, se observa algo muy peculiar, que él navega, pero explora, busca, investiga, y después desarrolla su destreza. Y todo esto lo desarrolla sobre la información que posee y que va adquiriendo en ese mismo proceso. Ahí pasa para poder negociar, negociación por negociación, el proceso Candy. Y posteriormente, Donovan, al terminar esta negociación desde el punto de vista penal, con quien tuvo que negociar con el juez Weiss, el tema de lo que es que sea exceptuado de la pena capital, para poderlo utilizar en un futuro para un intercambio de prisioneros, sabiendo Donovan de que había determinadas nulidades de proceso,
las cuales, bueno, las enunció ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, y en la que dice, el sistema es cruel con quien no lo merece, por cuanto nos encontramos en una situación en la cual cuando lo tuvo que proteger con los derechos internacionales humanitarios lo hizo, y cuando no, no le dio ni los mínimos derechos que se le da a un habitante de Estados Unidos. Bueno, esto le trajo, y ahí puedo citar al profesor Fernández Arroyo, todo el tema de lo que vendría a ser el tema de la psicología, en su materia, eh, eh, la guerra psicológica que existía en Estados Unidos en fines de la década del 50, 60, con el tema de la estrategia de disuasión nuclear. Y también, bueno, algo que vi con Iñaki Anitúa, que fue todo el tema de la Escuela Criminológica de Chicago, internamente. Entonces, ante la situación de que se derriba al piloto U-2 Powers, Donovan se encuentra de que ahí obtiene el tema de poder negociar. Pero ¿con quién tiene que negociar? Tiene que negociar con Allen Dulles, jefe de la CIA, tiene que poner también determinados límites con lo que yo observé, que es la voz del derecho, como parte de lo que es la agencia de inteligencia americana, con sus propios agentes, donde para él prevalece siempre el derecho, la voz de la ley, y acá nos encontramos con un tema de proverbial interés, porque acá ya empezamos a observar, como he podido observar dentro de la maestría, las relaciones internacionales con el profesor Salimena, con el profesor Rial que ya cité, el tema del reconocimiento de estados, pero a su vez el rector de la Universidad Nacional de Defensa, el hijo del célebre profesor de Derecho Constitucional de Derecho UBA, Alberto Antonio Espota, el doctor Julio César Espota, quien desarrolla muy bien en su libro, el tema, no en su libro, sino en su materia, el tema de lo que es la alfabetización profunda. Donovan se manejó con una gran alfabetización profunda, eso le permitió poder expandir todos sus conocimientos para poder negociar, estamos hablando con actores internacionales, en medio de una guerra. Es decir, la Guerra Fría fue una guerra muy, muy intensa, bajo 7 llaves, en donde todos los secretos eran evidentes, y en donde tiene que pasar a la cortina de hierro, negociar muy duramente con Alemania Democrática, porque la República Democrática Alemana quería en todo momento poder desarrollar, ser sujeto de derecho internacional público, y ahí aparece lo que es el ciclo estratégico de la negociación. La estrategia es negociar, la estrategia es transformación, como dice Mitter, como dice el magíster de la Escuela de la Facultad Nacional de Defensa, Antonio Alberto Serrano, es la estrategia, el arte de los generales, y acá se tomó Donovan como si fuera una persona que toma la estrategia desde el punto de vista transformación, pero también conducción de su propio proceso, como dice el magíster Serrano, y desarrolla lo que es ese ciclo de la movilidad estratégica negociacional, que es movilidad, es decir, de movilidad, pero que tiene los siguientes partes del ciclo, que es la maniobra, siempre maniobra, no deja de maniobrar nunca, innova, comunica, concentra esfuerzos y adquiere nueva posición. Y se observa de que cuando actúa ante la Suprema Corte de los Estados Unidos y cuando actúa ante los medios de difusión, ante la más media, le está comunicando a la Unión Soviética quien lo contacta para poder hacer esta negociación. Bueno, para finalizar, sin lugar a dudas, la estrategia, como lo dijo el magíster Serrano, es ese
hilo conductor que le permite a la negociación poder expandirse y llegar a ser tal vez el intercambio más célebre de toda la historia, y que esto permitió, mediante este proceso Candy y este ciclo Nica, permitió de que se produjeran, después de Bahía de Cochinos, 1.200 liberaciones. Y por último, hay algo muy importante, de que eso lo he podido observar en la Facultad de Derecho, en todos los profesores mencionados, de que se necesita hoy por hoy también tener el paradigma de la negociación. Agradezco muchísimo no solo el haber sido invitado, el haber podido participar, a mis profesores de Derecho, y también a mis profesores de la Universidad Nacional de la Defensa y de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, que me permitieron poder realizar una transposición de contenidos, una transposición de disciplinas, transversalizarlas y poder observar lo que es el paradigma de la negociación. Muy buenas noches, muy buenas tardes y buenos días para los que estén observando. Queridas amigas y queridos amigos, con una mesa, así como la mesa anterior, se caracterizó por estar integrada por gente zoomada a través del Zoom. Esta mesa se caracteriza por una enorme mayoría de personas que están presentes al estilo antiguo, o sea, con el cuerpo. Todavía mantenemos en algún grado esa cuestión de estar presentes en 3 dimensiones, lo cual es algo muy agradable. Tenemos un coordinador de lujo, al cual para colmo lo despertaron 2 veces hoy, porque 2 veces se pasó el tráiler de la película donde dice David, despierta David, y este pega un salto, ¿no? Y ya lo habían despertado a la mañana con el tráiler de David, despierta David, y ahora lo volvieron a despertar recién. Así que don José David Telequi Ayala, desde Colombia, tiene usted la palabra. 20 minutos estrictos, todas las exposiciones, y por favor, no hagan aquello que no puedo evitar pensarlo, discúlpenme por favor, en términos eróticos, de ya termino, estoy terminando. Por favor, o sea, pónganse el teléfono y para 20 minutos terminar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En este espacio del Derecho Civil, en primer lugar, quiero presentar al doctor Cristian Lepín Molina, de la Universidad de Chile, nuestro Entonces le vamos a dejar un lugar anfitrión y uno de los organizadores de este 6º encuentro de Cine, Series y Derecho. Con su ponencia, Álvaro, porque Álvaro vamos turnando, porque si no queda. Su ponencia, Los derechos de los niños en el ámbito judicial, de Children Act. Bueno, yo voy a pedir, antes de que hable el profesor Cristian Lepín Molina, voy a pedir, porque Cristian es la persona, o sea, en este momento él ha estado menos porque está viviendo en Europa, pero Cristian es la persona a la que se debe todo esto. Cristian es la persona que hace varios años me planteó la idea de iniciar cursos de posgrado en la Universidad de Chile, en aquel momento en la maestría que estaba a su ilustre cargo, sobre cine y derechos humanos. Y eso fue lo que inició todo. De ahí vinieron los eventos, de ahí vino la revista, que vamos a mencionarla porque nos enorgullece muchísimo, que ya lleva varias ediciones y que la continuamos.
y que la continuamos adelante. Y de allí surgió en su momento la idea que mencionó el profesor Álvaro Fuentealba hoy al principio, de crear el curso de pregrado que justamente compartimos, o sea, él me ha permitido compartirlo en esta facultad y donde es una figura protagónica. La verdad es que si alguien se merece, además de Francisco Castillo, si alguien se merece un aplauso muy fuerte por todo lo que ha hecho aquí en la Universidad de Chile, por la movida de cine, series de televisión y derecho, es el profesor Cristian Lepín Molina. Así que antes de que empiece a hablar, les pido un aplauso muy grande. Bueno, gracias querido maestro por sus palabras. El tiempo todavía no empezaba a correr, porque ya el maestro me quitó 5 minutos con sus generosas palabras, como siempre. Es un trabajo mancomunado de varios años. Yo diría que por ahí, por el 2010, ya Sí. por lo menos 14, 15 años con los primeros cursos de cine y derechos humanos en la maestría en Derecho que tiene tanto prestigio en la facultad. Bueno, también me sumo a los agradecimientos a Francisco por todo el trabajo que ha realizado, además del maestro, y nuestro querido director Álvaro Fuentealba, que siempre nos ha apoyado en cada uno de los eventos y que hemos realizado en distintas realidades, porque la primera oportunidad fue el estallido social y nos tuvimos que cambiar de sede. Después nos tocó la pandemia y nos fuimos a modo virtual. Ahora yo estoy en el extranjero por mi trabajo de investigación, y el maestro y Francisco han llevado toda la carga de organizar este encuentro. Y viajé especialmente, llegué ayer, estoy todavía con la diferencia horaria y el cansancio, pero con muchas ganas de verlo a todos ustedes y escuchar su trabajo en este día, bueno, y en los 3 días de este seminario. Bien, señor presidente, ahora sí vamos con el tiempo. Voy a tratar de ocupar menos tiempo del necesario porque la verdad es que quiero compartir solamente algunas ideas. La película de Children Act, que es una película que tiene distintos nombres, ¿cierto? En algunas ha sido traducida como El Veredicto, en otros como La Ley del Menor, en fin. El título original es de Children Act, del Reino Unido, 2017, de la dirección de Richard Ayoret, y tiene como base un buen libro también, que es el libro de Ian McEwan, que tiene el mismo título. ¿Por qué elegí esta película? Bueno, porque es una película como pocas que puede uno ver los principales derechos de los niños involucrados en la temática. La película tiene como protagonista a una jueza de familia, donde el rol principal lo tiene Emma Thompson, una muy buena actuación, y además con la jueza de familia Fiona May. Ella, bueno, tiene a cargo una sala del Tribunal de Familia donde ven distintos casos. Parte la película con un caso de una separación de unos bebés que están compartiendo parte de sus órganos vitales y que se tiene que tomar la decisión por el tribunal de separarlos para poder lograr que uno de ellos sobreviva. Es un tema difícil y solo ya para los primeros minutos es un tema con implicancias en materias en distintos ámbitos, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista del derecho de los niños, sino que desde el punto de vista de los derechos fundamentales, esta toma de decisiones, la proporcionalidad que muchas veces se esgrime, ¿cierto?, para definir casos complejos, ¿cierto?, donde hay derechos fundamentales en juego. Y bueno, ella evidentemente toma la decisión de separar a los niños y bueno, eso significaba que uno de ellos iba a morir y el otro tenía posibilidad de sobrevida. Así parte la película. Después se ven otros juicios, algunos que tienen que ver con temas de pensión de alimentos, que se ven mucho más rápido, y otros relacionados con algún grado de violencia de género, para centrarse en un caso que también es el principal y donde uno puede ver a uno de los protagonistas también, que es un adolescente de 17 años, el cual necesita una transfusión sanguínea para sobrevivir.
Como se trata de un buen guión, ¿cierto? La transfusión sanguínea es un problema que genera para la familia por su religión. No le estaba permitido, ¿cierto?, hacer la transfusión y por lo tanto concurren al tribunal, en este caso el hospital clínico, para pedir que el tribunal autorizara la transfusión de sangre. Y por otro lado estaban los padres que se oponen en base a su religión y argumentando también que es el derecho del niño a ser escuchado y que en este caso, conociendo los efectos que implicaba la decisión, podían oponerse y negarse a esta transfusión sanguínea. Entonces, en eso gira la película y bueno, además de este resumen y los datos que les señalé a tipo de ficha técnica, creo también además que la película, además de tener este buen guión, buenas actuaciones, sobre todo la de Emma Thompson, tiene una muy buena, algo que fue criticado por el maestro durante la jornada, tiene una muy buena música, una muy buena banda sonora. Normalmente suena el piano cuando vamos a esperar el veredicto en cada una de las decisiones y le da una nota, yo creo, a diferencia de lo que cree el maestro, me permito disentir de su más autorizada opinión que la mía, pero a diferencia yo creo que la música es muy importante en lo que vamos a lograr como efecto. Hoy día se ha hablado mucho de la enseñanza del cine o de la utilización del cine como recurso pedagógico, pero esa nota dramática precisamente se la da la música, digamos. Esa nota de pasar de la alegría a la tristeza, muchas veces la música es la que contribuye en un porcentaje importante. Y eso hace que esta historia que nosotros vemos a través del cine no sea una historia simplemente como las que acostumbramos a ver en una sentencia. La señora tanto, la causa tanto, se opuso y pasa a ser un relato a modo casi literario, pero que muchas veces a nuestros estudiantes no les genera empatía, digamos. Es un caso más, casi una especie de ecuación, digamos, matemática, ¿cierto? La señora tanto pide tal cosa, el demandado alega tal otra, y el resultado es esto, es casi una ecuación. En cambio, el verlo, ver el rostro humano, y con la música, implica, ¿cierto?, generar emociones que se transmiten a las personas, y en este caso a los alumnos, por lo menos por mi experiencia, y esa emoción que transmite el cine a través de las imágenes y la música, me parece que generan una empatía distinta, digamos, que hacen que el alumno logre ponerse en el caso de la persona. Y eso y creo que es un resultado importante que podemos lograr al final del proceso educativo, o de la enseñanza del derecho en este caso, para efectos de lograr un compromiso en el alumnado y que de esa manera busquen la mejor solución para uno de los casos que se están planteando. Ahora, fuera de ¿cuál es el problema jurídico? Evidentemente ya lo planteé, la transfusión de sangre, ¿cierto?, en el marco de una familia que tiene una fe religiosa que no le permite realizar esta transfusión de sangre. Podríamos hablar ahí también de consentimiento informado, ¿cierto? En el caso de la Children Act, que digamos la acta que existe en Inglaterra, ¿cierto?, respecto de los derechos de los niños. Ustedes saben que tiene un sistema distinto al nuestro, sí permite a los adolescentes mayores de 16 años emitir su consentimiento respecto a estos procesos. En el caso chileno no, porque hay normativa, pero tampoco distingue, sino que habla de toda persona y por lo tanto algunos autores han planteado con buenos argumentos que los adolescentes entre 14 y 18 años podrían también estar en esta situación de consentimiento informado, que implica, por un lado, conocer las consecuencias, ¿cierto?, de someterse a un determinado tratamiento terapéutico y, por cierto, aceptar o dar su consentimiento. Ese tema nos puede llevar también al tema de la capacidad civil y la autonomía progresiva de los niños. La capacidad civil quizás es uno de los temas donde el derecho de la rama respectiva, que es el derecho civil, está más en deuda con las personas más vulnerables. Partiendo por la situación de los niños, porque por un lado la Convención de Derechos del Niño garantiza la autonomía progresiva, por otro lado el Código Civil dice que no existen civilmente, no tienen capacidad y por lo tanto tienen que resolver sus padres. Si este caso se diera en Chile, tendrían que resolver sus padres y los niños ni siquiera tendrían que ser escuchados.
Pasa lo mismo con las personas con discapacidad, ¿cierto? Que tampoco se les reconoce ningún grado de intervención porque el sistema es binario, es blanco o negro, se tiene capacidad o no se tiene capacidad, y por lo tanto las personas con discapacidad también quedan en la misma situación, y lo mismo que los adultos mayores, ¿cierto? Que muchas veces, a diferencia de los niños que van con una autonomía progresiva, los adultos mayores van con una autonomía regresiva, ¿cierto? Van perdiendo paulatinamente sus capacidades. El derecho civil está absolutamente en deuda, no es ninguna novedad lo que les vengo a contar, pero me parece que es un tema plenamente aplicable a este caso que estamos comentando. Por otro lado está la posibilidad, dentro de este consentimiento informado, de decir, bueno, estamos frente a un caso de negativa a recibir un tratamiento o un caso de eutanasia, que también podría ser una discusión, ¿cierto? Que incluso podría, en el caso de la eutanasia, escapar al derecho civil, por cierto, y que en algunos países ya se está aprobando, especialmente en Europa, en la posibilidad de eutanasia en adolescentes, ¿cierto? Que puedan dar su consentimiento para tener el cese de su existencia, digamos. Bueno, en este caso, más bien me parece que estamos hablando de una negativa a recibir un tratamiento, y estaría más en el marco del consentimiento informado que señalaba previamente, que a la situación de la eutanasia propiamente tal. Lo planteo ahí porque es parte, yo creo que interesante del análisis. El tema de la eutanasia escapa un poco, pero brevemente referirme en algunos minutos a los derechos que están involucrados en este caso respecto a los derechos de los niños, que es mi tema central. En primer lugar, el derecho del niño a ser oído. Entonces ya hablábamos del tema sustantivo civil. Ahora, ¿qué pasa? ¿El niño tiene que ser escuchado o no? ¿En qué marco se da esto en la película? Bueno, los padres son los que argumentan, como les señalé, en contra de recibir el tratamiento y dicen que su hijo está informado plenamente de los efectos, y finalmente piden que el tribunal tome una decisión, y por otro lado la clínica dice que él, siendo menor de edad, no está en condiciones y que debe ser el juez, en este caso la jueza, la que tiene que tomar la decisión. Y la jueza, en un giro un poquito inesperado, digamos, en la película, decide escuchar al niño, que era algo que por lo menos en el sistema inglés, en el Reino Unido, no se utilizaba normalmente. Y va ella directamente a la clínica y escucha al niño. Y después de escucharlo toma la decisión. Y aquí hay un tema interesante porque el tema se da entonces, la discusión jurídica se da entre el derecho a la vida del niño, ¿cierto?, que está en riesgo por no recibir la transfusión sanguínea, versus la dignidad que implica reconocerlo como sujeto de derecho y tener su propia opinión y decidir con respecto a los tratamientos que él pueda tener en su cuerpo. Entonces, eso en la película se trata más bien como el tema de la dignidad de la persona. Y esta situación se resuelve, entonces, a mí me parece que cuando hablamos del derecho del niño a ser oído, evidentemente que estamos hablando de un tema de dignidad. ¿Sí? Eso yo creo que es un tema que por lo menos se puede superar rápidamente, porque que una persona sea escuchada es lo que le da precisamente la connotación de persona, digamos. Si vamos a tomar decisiones prescindiendo de su opinión, entonces estamos hablando más bien de un objeto de protección que un sujeto de derecho propiamente tal. Entonces, ahí hay un tema que se centra en eso, pero otra cosa distinta es que el juez escuche la opinión del niño y otra es que decida lo que el niño quiere, digamos, o el adolescente en este caso. Entonces, y que nos lleva un poco al tema del efecto vinculante de la opinión del niño. Entonces el juez tendrá que ponderar, como en este caso, la opinión del niño versus el riesgo que tiene para eso. La decisión, bueno, siendo el spoiler evidente, el niño, la jueza toma la decisión de que tiene que recibir la transfusión sanguínea, después de haberlo escuchado, y dice que tiene que defender al niño de sí mismo incluso, y que tiene que estar por sobre su dignidad un valor fundamental para la humanidad, para el ser humano, que es la vida. Que no hay un derecho que esté por sobre el derecho a la vida. Puede ser discutible, porque eso entronca con el tema que mencionábamos, por ejemplo, la eutanasia, o la negativa a recibir algún tratamiento en base al consentimiento de cada persona, pero es una decisión válida desde el punto de vista de la ponderación de derechos, ¿cierto? Y desde el punto de vista, por lo menos, que plantea la película. Lo importante ahí, yo creo, es que dentro de ese marco, y siendo una situación excepcional, porque se comenta en los pasillos del tribunal luego de que la jueza decide ir al hospital a escuchar al niño,
yo creo que es importante que tenga esa chance de ser escuchado, porque de otra manera estos planteamientos que ya llevan 35 años de la Convención de Derechos del Niño, ¿cierto? Que es el único tratado que falta solo un país que la apruebe, digamos que no la va a aprobar con toda seguridad, que es Estados Unidos, digamos. Todos los demás han aprobado esta convención. Entonces, me parece que para hacer realidad el objeto principal de la convención es reconocer la calidad de sujeto de derechos de los niños, es fundamental ser escuchado. Pero, como se escucha a las demás partes y por lo tanto el juez tendrá que ponderar en los elementos de juicio que tiene, uno puede compartir esta decisión o no, pero a mí me parece que por lo menos en ese punto se ha logrado un avance reconociendo la calidad de sujeto del niño, su dignidad, independiente que es el juez el que toma la definición, porque no podemos tampoco traspasarle esa responsabilidad a los niños. Así como tampoco podría el juez de buena primera reconocerle a una de las partes que tome la decisión, tampoco tendría que hacerlo respecto a los niños. Es un sujeto más dentro de esta relación procesal. Y el otro elemento importante, además del derecho del niño a ser oído, es el interés superior. El interés superior porque en definitiva en esta ponderación de derechos que hace la jueza, está viendo cuál es su mejor bienestar, cuál es su mayor realización espiritual posible, diciendo, bueno, dentro de los derechos que yo tengo que proteger de este niño es el derecho a la vida. Y como les señalé, esa ponderación, ese orden de derechos, la dignidad, la calidad de sujeto de derecho, por eso el derecho a la vida, y esa ponderación que realiza la jueza en este caso puede ser compartida o no, pero lo claro es que se está considerando su interés superior y de manera fundamentada. Es habitual que se utilice en el sistema comparado y en el sistema chileno, digamos, el interés superior del niño como una justificación en lo que en algún trabajo y en algún recurso incluso de casación es planteado como una falsa fundamentación, porque para que exista interés superior del niño tiene que haber fundamentación en la sentencia, es decir, que el razonamiento que realiza el juez para determinar el interés superior del niño, como en este caso el que hemos planteado, se reproduzca en el fallo. Si no se reproduce y solamente se hace una apelación a esta frase sacramental que en base al interés superior del niño resuelvo tal cosa, estamos más bien en el ámbito del arbitrio judicial de una decisión totalmente arbitraria, sin fundamento y que por lo tanto a mí me parece que sería susceptible de un recurso de casación o un recurso de nulidad en otros países. Porque para que exista interés superior, insisto, tiene que haber fundamentación de ver cómo se ponderan estos derechos. Y como tercer punto, como yo les mencioné, son tres derechos: el derecho del niño a ser oído, el interés superior del niño y la autonomía progresiva, evidentemente que está acá en juego. Se trata de un niño de 17 años, un adolescente, que podría expresar su opinión libremente. De hecho, lo hace en la clínica, conversa con la jueza, llega a todo un diálogo. Después él se siente casi con una atracción sobre la jueza, siente que es su salvadora, trata ahí de seguirla para todos lados. Se da una situación ahí que queda un poco media confusa, ambivalente en cuanto al vínculo al que generan. Pero finalmente el niño habla con la jueza después en el desarrollo de la película y dice que se sintió utilizado por los padres. Porque después de que se dio el veredicto, él analizó y que todos los casos se acogía el recurso de la clínica y en el fondo lo que hicieron los padres fue utilizarlo para no quedar mal frente a su comunidad religiosa. Entonces lo utilizaron a él diciendo que él era el que se oponía, sabiendo que al llegar al tribunal, el tribunal iba a acceder a la transfusión. Y en el fondo fue utilizado, y eso podría uno analizarlo desde el punto de vista del derecho a la infancia, ¿cierto? Cómo se debe establecer una responsabilidad parental en términos de la Convención de Derechos del Niño, es decir, no que los padres impongan su idea, su religión, sino que esa idea o esa religión o el aspecto que se quiera de la vida, que los padres quieran traspasar a su hijo, tiene que hacerse en el marco de la Convención de Derechos del Niño y logrando su mayor realización espiritual y material posible. Por último, porque me quedan un par de minutitos, el rol del juez. Es importante porque normalmente el rol del juez se da como por establecido, digamos, o sea, y el rol del juez en esta película, una jueza que se ve el fin de semana, que el marido le dice vamos a una obra de teatro, no puedo, tengo que sacar el fallo tanto, y él le dice bueno, pero es que este es el fallo tanto, anteriormente fue el otro fallo tanto y el otro fallo tanto, y me sentí un poco representado en algún minuto porque estuve 5 años como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, y la verdad es que me perdí muchos cumpleaños, muchas fiestas familiares,
incluso más de algún encuentro de cine que tuve que estar en la corte sin poder asistir ni siquiera durante el día, porque estaba con integración de sala y con la redacción de los fallos. Y por otro lado, este compromiso que logran también los jueces para resolver conflictos que tienen especialmente connotación de personas o grupos vulnerables, como se trata de los niños. El involucramiento de la jueza en cuanto a conocer los detalles, es decir, mire, la familia conoce los efectos, el niño conoce, o el adolescente en este caso conoce los efectos, pero no obstante ello, yo voy a resolver de tal manera. Así que a mí me parece que también es un tema que implica que una película que está en el marco de los derechos de los niños pueda hacer esta realidad de reconocerlos como sujetos de derechos, de escucharlos y de decidir en base a lo que es el interés superior del niño fundamentadamente. En ese sentido, creo que es una película que logra el objetivo. Creo que para los que se dedican a la infancia es una película especialmente atractiva porque pueden analizar estos distintos aspectos que son normalmente los más conflictivos, es decir, cómo determinamos el interés superior del niño, cómo vamos a escuchar a un niño, en qué condiciones, cuál es el efecto vinculante de su opinión y también cómo va a resolver en base a la autonomía progresiva. Y como dije que iba a terminar antes, me queda un poco más de un minuto. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Un poco rápido. Yo me voy a pasar acá. No, quédate. No, yo me canto. Total, ella habla y se va. No, Cristian, quédate. No, yo me voy. No, siempre. Total, hablas y te vas. Total, hablo y me voy. No, pero yo me puedo. PowerPoint o algo. No, pero voy a compartir por el mismo Zoom. ¿Es en la teléfono? ¿Pasas a la pantalla? Sí. ¿Me deja? ¿Me autoriza? Muchas gracias. Listo. Entonces, comparto. Adelante. Nuestra próxima ponente es la doctora Javiera Robledo Thompson de la Universidad de O'Higgins de Chile, con la ponencia Está servida la 11, Radiografía al cambio cultural y político chileno. Ya, muchas gracias. Tiene Entonces 20 comienzo, sí, con mis 20 minutos, estrictos, como dice el profe. Voy a aprovechar de compartir a fin de que se vea en la pantalla de la gente que está por Zoom y de los que están aquí. Vamos a ver si es que lo logro. Ahí sí. Ya. Fue súper, me siento como poco ad hoc con esta mesa, porque yo en general soy penalista y tienden a ser mis temas más bien de violencia contra la mujer, por ejemplo, o derecho penal netamente. Y ahora estoy aquí así como visitante en esta mesa de derecho civil y habiendo tenido un conflicto con el jefe aquí a mi lado, porque me dijo, pero un documental, pero no sé del título, porque en realidad da para pensar de qué va a hablar esta mujer si es que dice cultural y político. No es político lo que se habla en la 11. Bueno, yo creo que sí, y por eso es que quiero traerles esta obra. ¿Ya? La 11, en primer lugar, es un documental de Maite Alberdi, chilena, ¿ya? En el cual ella lo que hizo durante 5 años fue grabar a su abuela, ¿ya? Que se juntaba a tomar el té con sus amigas del colegio y grabarlas, con su consentimiento por supuesto, teniendo esta dinámica. Y lo hizo más bien desde una perspectiva personal, porque su abuela estaba atravesando una enfermedad bastante grave. Entonces dijo, esto me va a quedar como un registro familiar. Y después se dio cuenta que tenía algo interesante ahí que mostrar. Pero para poder llegar a mi punto, quiero separar ciertos elementos. Primero, el documental en sí mismo. El documental en sí mismo es un documental súper orgánico, súper fácil de ver, ¿ya?
tiene unos planos, si es que uno lo piensa desde la perspectiva cinematográfica, que dicen mucho más que los textos que se están diciendo, ¿cierto? Porque por un lado tiene imágenes close-ups, así muy interesantes, sobre la mesa puesta. El acto de poner la mesa para recibir personas a comer contigo, que es un ritual que podemos sentirnos identificados casi todos en Latinoamérica, ¿cierto? Y entonces ella lo grafica muy bien desde muy cerca de las texturas, de la forma de preparar, ¿cierto?, estos alimentos, y también las distintas costumbres que se ven desde una casa a otra, porque además estas amigas se cambiaban de casa una vez al mes, ¿ya? Desde ese punto de vista tiene mucho que decir eso, por un lado, porque también podemos encontrar que en la elección del título, Maite sí dijo algo que es político, de alguna forma. Porque cuando nosotros vemos los primeros minutos del documental, la persona que narra el comienzo de este documental es su abuela, y su abuela dice, es que con mis amigas de que somos niñas chicas, desde que salimos del colegio, nos juntamos a tomar té una vez a la semana, una vez al mes. Eso para otra persona de otro país que no sea chileno no tiene ninguna relevancia. Pero para los que somos chilenos tenemos ahí un elemento político, costumbrista y social, ¿por qué no?, de la diferencia, por ejemplo, que hay en Chile de decir que voy a tomar el té a decir que voy a tomar la once. La once es una palabra que no es propiamente tal del español, no es que once signifique la merienda de la tarde, ¿cierto? Pero en Chile es una palabra muy arraigada en nuestras costumbres agrarias, campesinas, ¿cierto? Y hasta las de la gente que después estuvo en la ciudad. Pero hay un cambio y un guiño a qué grupo social se refiere este documental y a qué grupo social está siguiendo por el hecho de que digan que van a tomar el té y no la once. Porque en Chile tomar el té es de entornos bastante más elitistas, con más, digamos, más cuicos, ¿ya? Si lo queremos decir así, ¿ya? Entonces, al empezar el documental, uno se da cuenta que, no voy a ver una once, voy a ver a unas señoras de clase alta o media alta tomar el té. Y eso ya nos pone y nos sitúa en un lugar político y cultural distinto del que sería ver, por ejemplo, a la gente tomando la once. Pero Maite no le pone tomar el té, el título, le pone la once. Por tanto, quiere de alguna forma que podamos extraer, quizá, ciertos conceptos que sí son transversales y que sí reflejan algo que es cultural, más allá del grupo específico del que estamos tratando. ¿Ya? Yo quiero aprovechar de mostrarles unos minutos, ¿ya? Y a riesgo de pasarme en el tiempo, después me callo nomás, pero es que creo que tenemos que mostrarlo. Tengo que compartir el sonido. Ahí, share sound. Listo. Y es ahora en este. Sí. No se agite, profesor. Sí, lo tengo. Ahí. No tenga conflicto conmigo. Me dijo que no estaba seguro de mí. No lo puedo compartir allá. Bueno, sí, pero lo siento con la gente que está en el Zoom, porque por razones de derecho de autor no lo voy a poder mostrar allá. ¿Ya? Desde hace 60 años, de que salimos del colegio, somos todas compañeras, pero hay otras un poquito mayores, pero que igual somos muy amigas. Sí, pues, eso es lo que le estaba comentando. Es normal porque es, ¿cómo se llama? Netflix. Se llama derecho de autor, propiedad intelectual, básicamente. Bueno, pero esa fue una intención. Está en Netflix, lo pueden ir corriendo a ver cuando yo termine de hablar.
Pero entonces, ahora, segunda parte. Lo más entretenido es la forma en la que la narradora nos describe a sus amigas. Y las describe con ciertas frases que son súper interesantes porque dice, a cada una dice, bueno, su nombre y algo de su personalidad o algo que la define. Y las define en torno a ciertas cosas que no son propiamente tal de su persona, digamos, de su personalidad, sino que son atributos de la personalidad que los abogados conocen. Por ejemplo, dice la Alicia, está casada, pero enviudó, se casó con un militar. Hay otra que dice, bueno, ella es muy estricta porque se casó con un militar y conservó entonces esas maneras y esos modos de hacer las cosas. Si yo llego tarde hoy día, me da miedo porque se va a enojar, aunque no me lo diga. Dice de otra que, bueno, la Gema es la que tiene más carácter, es como más moderna. En el fondo ella no se da cuenta que es conservadora. Ella nunca se casó. Creo que no encontró al adecuado. Después habla de otra y dice, bueno, y la que parece más conservadora, que es la que todavía le sirve la comida a su marido, ¿cierto? Es creo que esa era la Alicia, me equivoqué de nombre, pero es la más pícara de todas. Y de hecho, después uno puede empezar a ver a lo largo de sus diálogos que esas etiquetas de personalidad efectivamente se cumplen. Entonces, en la historia de estas 4 o 5 amigas, podemos ir viendo, en primer lugar, la definición política y cultural, el rol social que ocupan las mujeres según en esta época, pues son mujeres todas que salieron del colegio en 1952. Por tanto, nos está mostrando cómo avanza el siglo XX en cuanto a los roles de género y en cuanto a cómo se definen las mujeres en torno a una institución civil como el matrimonio. Es muy interesante también ver cómo ellas van desafiando en sus conversaciones sus propias creencias sobre, por ejemplo, hay una variedad de temas que tienen. Sexo, hablan sobre sexo, cosa que es súper poco cómoda para ciertas personas de ver en personas de la tercera edad. Además nos pone de frente al tema de la tercera o cuarta edad, que se llama hoy, de pensar que no tienen nociones, que no experimentan cosas que tengan que ver con el sexo, de ver en el fondo a las personas de la tercera o cuarta edad como seres asexuados, que ya pasó su momento. Es súper interesante ver cómo ellas van recordando cómo fue para ellas, por ejemplo, sus primeros años de casadas, cómo fue para ellas la noche de bodas sin haber tenido información. Algunas se ríen de eso, otras dicen, bueno, es que no había otra manera. Hay una que es descrita, que esa fue la que se me olvidó, se mete en tanto curso, dice ella, pero es porque yo creo que le marcó mucho que no la dejaron estudiar después del colegio. Entonces también tenemos ahí otro ejemplo de que hay una cierta fracción de la sociedad chilena que en 1952 entendía que las mujeres no debían seguir estudiando. Y eso también es un aporte político súper relevante de mostrar, porque ellas mismas después se ríen entonces en sus conversaciones de cómo están las cosas hoy en día. Y nos damos cuenta que entre medio van a decir muchas cosas políticamente incorrectas. De hecho, hoy en día yo creo que si alguien las viera sin pensar en todo su contexto, hay muchas cosas que dicen que son absolutamente funables. Hay una, por ejemplo, que dice que, bueno, es que esto de la homosexualidad y el lesbianismo, o como que se multiplicó. Así como que todas ahora, es que debe ser porque las mujeres se aburrieron de los hombres machistas. Sí, claro. Hay otros momentos en los que dicen, bueno, pero es que también antes se les decía que estaban en el closet, ahora no están. No es que en el fondo ahora están multiplicados, sino que ahora ya no están en el closet. Es súper rica la conversación en ese tipo de creencias, ideologías, pero que nos grafican a la mujer de clase alta chilena de mediados del siglo XX. Y eso nos puede llevar a entender también el por qué se comporta esa élite, ¿cierto?, de cierta manera, y por qué toma ciertas decisiones políticas también. En el fondo, hay mucho de lo que ellas muestran que a mí me da la impresión, y esto ya es un comentario absolutamente personal, de que había poca libertad en la elección de su propia desarrollo personal.
Y de hecho hay una escena muy interesante en la que se dedican a discutir el por qué la amiga que no era casada no se había casado. Y hay unas que dicen, bueno, es que no le puso empeño. Yo creo que no le puso empeño en realidad, como que no buscó. Otra decía, no, es que no encontró el adecuado. Y en eso, Maite, también, la directora hace un guiño que me pareció a mí súper entretenido, porque en muchos momentos en los que hablan de sus matrimonios y de sus relaciones de pareja, enfocan el primer plano de la que no se casó. Y no sabemos bien si es que lo enfocan porque en el fondo quieren que nos pongamos en sus zapatos y decir como, hoy están hablando de, como contando plata en frente de los pobres, como se dice. O hay otros momentos en los que hablan de lesbianismo y también la muestran de manera cercana. Entonces, de alguna forma nos deja planteado a través de esos planos que no sabemos muy bien, ¿cierto? Si es que ella no se casó porque es la solterona y todo lo que eso conlleva, que Alba, me parece, y Verónica, que están a continuación después de mí, tienen una exposición excelente sobre el tema de la solterona como arquetipo. O bien es una mujer que no se casó por ser lesbiana y estar dentro del closet. Eso no lo vamos a saber, pero a lo menos deja planteada la pregunta y de una manera súper limpia y sutil, porque solamente lo hace con los planos del video. Como tercer tema, y casi termina, no, me queda todavía, mire. Como tercer tema, ellas en un momento también, va a mostrar que tiene un cuaderno antiguo. Y les muestra, miren como en el estado en el que lo tengo. Y todas, oh, no lo puedo creer, sí. Era su cuaderno de clases de economía doméstica. Un curso que yo creo que si lo ve ahora alguno de nuestros estudiantes de primero, segundo año, no tienen idea qué es la economía doméstica. La economía doméstica era un curso que estaba en las mallas curriculares de los colegios. Y podemos entonces entender que también vamos a ver con eso un cambio pero radical en lo que ha sido la educación pública y privada en Chile, a nivel escolar. Porque empieza a leer su cuaderno, y su cuaderno dice cosas que hoy en día serían pero absolutamente materia de un recurso de protección. Porque lee el cuaderno y dice, bueno, es que la función del marido es proveer dinero, y la función de la mujer es, con sus habilidades, cuidar de la familia y del hogar, y proveer, en el fondo, propender a que los hijos se críen bien. Por eso la mujer no está aconsejado que trabaje fuera de la casa. Además, dice que dentro de estas habilidades, entonces, que la van a llevar a hacer así, enumera una serie de cualidades que son las que todos entendemos que están en el arquetipo de la famosa mujer como virginal, mujer ideal, ¿cierto? Y que han sido específicamente las cualidades que hoy en día los movimientos feministas no quieren que se sigan atribuyendo al rol exclusivamente femenino. Por ejemplo, dice que con esto deben ser obedientes, sutiles, silenciosas, guardarse su opinión, guardarse sus emociones, o sea, en el fondo todo lo que va absolutamente en contra de lo que vemos, por ejemplo, hoy como movimientos en redes sociales. Nosotros como profesores universitarios lo vemos en la gente de primero o segundo año. A veces estos cambios socioculturales se pueden ver incluso de una generación a otra cuando uno es profe. Y en este documental vemos 60 años de cambio a través de conversaciones coloquiales, de conversaciones que van, en el fondo, retroceden a su historia y vuelven con ese contexto y con esas explicaciones de mundo y con esa narrativa, tratan de explicar los fenómenos actuales. También tenemos como último tema, gran tema ahí presente, el tema de cómo se vive la vejez en Chile y cómo también la vejez en Chile se vive distinta según el nivel socioeconómico. Porque hay muchas de ellas que están enfermas, pero hablan entonces del acceso que tienen a sus tratamientos médicos. Hay una, por ejemplo, que está yendo a diálisis, está 4 horas en diálisis, y dice, bueno, cuando yo estoy ahí me acuerdo de ustedes y rezo. Además, mujeres que están absolutamente imbricadas en sus creencias ideológicas y su forma de comportarse en su cotidianeidad,
con la religión católica. Ellas, a pesar de que tiren tallas y se rían y conversen, parten todas las sesiones de té rezando. Incluso hay una escena muy graciosa donde parten rezando y alguien dice, bueno, y hay que rezar por la Mimí que se murió y todas, uy, entonces también muestra esto como de manera un poco cómica, de que llegado a cierta edad, como que mes a mes nos vamos enterando de la gente que se murió, ¿cierto? Y como que ahora la noticia es, no sabes quién se murió, en vez de la noticia es, no sabes quién tuvo guagua, por ejemplo. Y eso también va mostrando etapas como vitales y cuál es la actitud entonces que vamos a tener en cuanto a cada una de esas etapas vitales. También trata el tema muy relevante, muy en boga de el tratamiento, el cómo se debe llevar la enfermedad cognitiva degenerativa. Porque hay una de ellas que no es parte del grupo nuclear, sino que la invitan después de que hay una que no puede ir, como que en el fondo rellenan ese espacio. Y esta invitada se nota invitada en la forma en la que se comporta, en los planos también que le hace la directora, se nota que quiere mostrar que no se siente 100% cómoda y no es parte de esta como simbiosis que se daba entre las otras amigas. Pero ella empieza a comentar que ella se está olvidando de las cosas. Y la vemos entonces transitar esa etapa en la que se da cuenta que se olvida de las cosas y también en el fondo no las recuerda y se la empiezan a recordar las amigas. Que sabemos que hay fases, pues hay fases en las que la persona no está consciente de la pérdida cognitiva, ¿cierto? De la degeneración cognitiva, pero previamente hay una etapa en la que sí, es notorio, sabemos. Y cómo lo enfrentamos socialmente, cómo me presento frente a un grupo social diciendo he perdido habilidades y tomarlo como algo que es natural, ¿cierto? La forma en la que ellas tienen de comportarse con ella, yo creo que nos da una lección muy interesante de cómo deberíamos hacer ese tipo de inclusión, porque eso sí me llamó la atención, de todas las críticas que podemos hacer, ellas tienen una actitud muy, muy solidaria hacia este olvido de memoria, es muy poco crítico, y es una forma súper inclusiva, a pesar de que, por ejemplo, es una persona con la que no tienen una relación especialmente cercana. Por tanto, todo lo que les conté anteriormente, creo que es un documental que vale la pena ver y que nos muestra cómo ha cambiado el rol social de la mujer y cuáles eran esas explicaciones que tenía ese rol social, específicamente en un contexto ABC1, ¿cierto? Pero que puede extrapolarse también a otros contextos, desde 1952 hasta 2014, que es cuando se estrena este documental. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Verónica Lescano Galardi y Alba F. Galardi de la Universidad de Buenos Aires, con su ponencia Rosaura a las 10 de Marco de Nevi y el palimpsesto como abordaje del derecho en la problemática de la familia. Hola, 20 gracias minutos. David. Un gusto saludarlos, ¿cómo están? Un gusto, Javi, escucharte y bueno, más o menos de alguna manera se van a enlazar nuestras presentaciones, de alguna manera esto está más integrado penosamente de lo que creemos. Vamos a compartir en este caso una investigación que ya iniciamos, arrancamos en enero en FIGDAR, después seguimos en otras presentaciones en otros espacios y que acá nos hace detener en la obra de Marco de Nevi y justamente como él, siendo abogado, elige la profesión de la literatura para hablarnos de derecho. Adhiero con Verónica en la gratitud, por supuesto, a toda la gente hermosa que está acá reunida y voy a tratar de sintetizar algunas reflexiones que hicimos con Verónica sobre el tema. Marco de Nevi nació en Santos Lugares en 1920 y murió también en Buenos Aires en 1998. Se educó en el Colegio Nacional Buenos Aires y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En 1955 obtuvo el premio Kraft por Rosaura a las 10. En 1960 el premio Life por Ceremonia Secreta. Y en 1987 ingresa en la Academia Argentina de Letras, supuestamente de mano de Manuel Mujica Lainez, y su discurso de recepción lo hizo Raúl Castañino. En el discurso que hace de Nevi en su incorporación, expone claramente toda su concepción estética, erética y ética sobre la belleza, la creación, la obra de arte, la soledad del artista o el escritor frente a la autonomía. ¿No se oye? Sí, 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 se escucha nada. Frente a la autonomía de la obra concluida. Según los estudiosos Cristina Piña y Javier de O sea, Nava, perdón, querida Alba, si se pudiera hacer un poquitito más fuerte, sería mejor. Un poquito nada más. Gracias. no, gracias a ustedes y disculpen. Según Cristina Piña, ¿ahí se oye mejor? Sí, 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 sí. Y Javier de Navascués señalan que Jean de Nevi preanuncia la literatura que supera la generación del 55 y llega aportando innovaciones como es la incorporación de géneros llamados menores como el folletín, la novela policial de Enigma, la novela de costumbres, la narrativa gótica, el grotesco. La película Rosaura a las 10, sintéticamente y sin hacer spoiler, narra la situación que se vive en una apacible pensión familiar de la ciudad de Buenos Aires, donde viven una serie de personas en forma casi permanente, porque provienen de diferentes situaciones familiares que se han derrumbado. En este lugar apacible, una noche llega una mujer muy hermosa, Rosaura, y ahí empieza la parte dramática y trágica de la historia. Aparece muerta en la noche de bodas con uno de los huéspedes habituales, y el inspector Baigorri va convocando a diversos huéspedes de la pensión para que narren qué es lo que ha ocurrido como testimonio que cada uno puede ir dando. Esto lo que produce es una historia coral porque se va construyendo a partir de todos estos relatos que están obviamente impregnados de una gran subjetividad y parcialidad, porque es una mirada y en perspectiva. O sea, el retrato que cada uno hace de Rosaura y de Camilo en realidad se transforma en un autorretrato, cerrando el circuito de comunicación que es la construcción de un retrato. Cuando Camilo declara espontáneamente, vemos que este hombre mediocre, chiquito, insignificante, posee una interioridad a veces incluso tormentosa, tumultuosa, muy inteligente, muy sensible. Él trabaja como restaurador de cuadros, pero en realidad es un pintor. La película está hecha por Mario Soffici, y decimos hecha porque Mario Soffici es el director, co-guionista y además es actor. Juega un papel muy interesante como el personaje que es el Caballero de Negro. Mario Soffici es un cineasta muy interesante y muy importante en la filmografía argentina, nacido en Florencia en 1900, que tiene una construcción personal en los trágicos y en el teatro clásico contemporáneo. De hecho, él filma después La Dama del Mar, de Ibsen, La Señorita Julia, de Strindberg, el Barca sin pescador, de Casona, y así una larga lista. Verónica mencionó en el título la palabra palimpsesto, que se refiere a los libros medievales que eran raspados para rescatar los pergaminos que servían de soporte y eran vueltos a reutilizar en los conventos y monasterios con textos litúrgicos, devocionales y religiosos.
Pero esta estructura es muy fértil y se ha aplicado también con muchísimo provecho en la arquitectura, y lo vemos en la Basílica de San Pedro en Roma, el Château de Versalles o el Palacio del Louvre. La materia ineludible y fundamental del palincesto es el tiempo. Y en Rosaura las 10, el tiempo presenta una notable plasticidad, porque hay sucesión cronológica, analepsis, repetición de otros puntos de vista que producen casi una simultaneidad de los hechos, produciendo una trama evidentemente muy compleja, pero muy diáfana y muy fácil de seguir con atención. La clave de interpretación la dan desde el principio con la imagen de una gran esfera de reloj que está dando las campanadas. Ya ahí tenemos un toque de atención muy importante. Luego tenemos alusiones, por ejemplo, el crecimiento de las plantas que vemos de una escena a otra, como han aumentado enormemente su desarrollo, y vemos un anacronismo en un aljibe que está en el medio de uno de los patios. O sea, vemos permanentemente esta sucesión temporal. El palincesto, aplicado en Camilo Canegato, está explícitamente presentado en el primer capítulo de la tercera parte, cuando Camilo tiene que declarar y dice que en realidad los retratos que él hace son construcciones que hace sobre una fotografía. Entonces, aparte que ese es un capítulo muy importante, que después lo hemos desarrollado y fundamentado en el discurso de incorporación en la academia que hizo de Nevi, es una maravilla. Y nos encontramos que a partir de este retrato que se hace en este óleo, es un grado cero de la realidad, porque a partir de ese retrato de Rosaura, Camilo crea, inventa la existencia de una mujer maravillosa, perfecta, luminosa, adornado con todas las virtudes y viviendo un amor sublime. En cambio, la Rosaura de verdad, la auténtica, la que es de carne y hueso, es una mujer oscura, sórdida, atormentada también con 1000 problemas que presenta. La película nos plantea también, y no en forma menor, un planteo nociológico. ¿Existe la verdad? Y si esa verdad existe, ¿puede ser adquirida o es accesible a quienes quieren acceder a ella? Nos remontamos directamente a las aporías de Zenón de Elea y más cercanamente a Nicolai Hartmann. Vemos que hay una estructura de ambigüedad, de subjetividad, y de acuerdo a conversaciones con Marco de Nevi, hay dos antecedentes importantes que son La piedra lunar de Wilkie Collins y, muy importante, la película Rashomon de Akira Kurosawa, que fue formada, hecha, creada a partir de dos cuentos de Akutagawa, que son Rashomon y En el bosque. Estas dos situaciones, la de Rashomon y la de Rosaura, coinciden con una diferencia de adaptación cronológica, coinciden en la resolución. En Rashomon hay una medium o hechicera que convoca el espíritu del muerto para que devele la verdad del asesinato. Y en Rosaura, mucho más medianamente, es una carta perdida de Rosaura la que revela cuál ha sido la verdad de esta historia. Haciendo el paso para que Verónica retome el tema, el palincesto se da también en esta organización familiar de la pensión, donde todos los personajes, cuando tienen que declarar frente a Baigorri, espontáneamente mencionan que viven en una gran familia, que son una gran familia y que se sienten integrados a una familia. Ahora sigue Verónica. Bien, entonces, desde el punto de vista del análisis jurídico, los mismos elementos.
Te has congelado. Ya sé, ya sé. No, yo espero, yo ya te dije, yo espero, cuando vuelvo, vuelvo. Ahí ya volvimos. Listo. Esto está bien, está fríamente calculado. Como debe ser. Bien, entonces estos mismos elementos vamos a recuperarlos desde el análisis jurídico y vamos a encontrarnos, en primer lugar, que la conformación familiar, tal como la encara Denevi, y en la película Sofich es un poquito más dulce, su visión, menos dura, pero tiene que ver con la conformación del núcleo familiar belizano, en el caso de nuestro derecho civil, y que refiere a una familia, mamá, papá, los hermanos y el perro Toby, o sea, dentro del contexto patriarcalista heterosis, ¿no es cierto? Lo que va a mostrar en Denevi, que es una realidad argentina que se ha vivido a lo largo de muchísimas décadas, tiene que ver con la posibilidad de otros tipos de conformación familiares, como son los que se han dado en el tiempo y que hoy día llegan, que tienen que ver con los flujos migratorios, las pensiones o los alquileres en puertos de hotel, y por ende conformar familias por afinidad o porque no quedó otra, y terminan armándose grandes núcleos de parentalidad y de lealtades, de deslealtades, y en esto entonces Denevi recupera algo que él ya tenía trabajado en ceremonia secreta, que nosotros lo recuperamos desde la historia del derecho, que es el Instituto de las Agregadas y las Agregaciones, un instituto jurídico que funcionó a lo largo de todo el virreinato en estas tierras y que luego lo ancla históricamente Marco Denevi en la historia de ceremonia secreta, y que acá lo vuelve a recuperar y que tiene que ver con estas nuevas formas de la familia. Si nosotros tenemos un derecho civil que plantea a la familia, y hablamos de derecho de familia, hoy por hoy hablamos de derechos de familias, donde tenemos, como yo ya decía ayer, a Gaby y a Mariel trabajando. Denevi, 70 años antes de que existiera la perspectiva de género, y para los detractores de la ideología, él ya presentaba estas nuevas corporeidades. Y fíjense que este planteo de esta mujer que para Calegato es el modelo de mujer, o sea, él hace un camino inversamente proporcional al que yo cuestiono, del arquetipo al estereotipo, y acá es del estereotipo al arquetipo. Es un modelo de mujer que va a marcar y atravesar la vida de todos los que componen esa pensión, cuando esa representación, acá tomando de la teoría crítica literaria las ideas de Angenot, ¿no es cierto?, donde el discurso social es representación social, y en esto entonces la literatura es representación social y no ficción. Fíjense que la ficción de la ficción está funcionando como representación social, y cuando cae en el modelo rígido de la familia tradicional del código, esta mujer que era etérea, frágil, blanca, y más o menos un ángel entre nosotros, se convierte en una caída, en una mujer, una mala mujer, una prostituta, en donde su único ambiente es pasar de habitación en habitación atendiendo clientes de la peor manera, y al mismo tiempo está totalmente atravesada por el sojuzgamiento que hace quien va a matarla definitivamente, que es quien la cafiola, ¿no es cierto?, el turco. O sea que nosotros vemos que Denevi hace un blanco y negro clarísimo a través de esta narrativa, donde la única posibilidad que una mujer libre tiene de fluir y de ser como es en su propia construcción identitaria es en una familia totalmente construida en cánones por fuera de lo que es el Código Civil. Cuando esa mujer ingresa en el canon de lo que corresponde o el deber ser, o sea, la prescriptiva patriarcalista, esa mujer pasa a ser un conflicto, y cuando toma decisiones, o sea, se convierte en persona, esto que Cristian tomaba en el tema del derecho a ser escuchado, ella no tiene derecho a ser escuchada y por ende la matan. Entonces, lo que vemos en Denevi que realmente introduce, posiblemente la crítica en él esto fuera parte de su identidad, no sé si tenía propuesto generar ser precursor en enfoques de género y en enfoques de género en las familias, en las nuevas formas de familia, pero fíjense que a través de una pluma muy, muy crítica y muy severa, un abogado que elige no ser jurista, y posiblemente no haya elegido ser jurista porque tal vez no hubiera podido cambiar las leyes, opta por la construcción discursiva a través de la literatura, porque a través de la literatura sí puede mostrar
cómo son los cánones que tensan la realidad y que generan desigualdades estructurales. Entonces, así dejamos presentada una obra que invitamos a leer porque realmente es un lujo la pluma que tiene de Nevin como abogado, por todos los recursos que usa en los interrogatorios y en el proceso que se lleva a cabo, donde cada uno de los que participan expone su mediocridad, su infelicidad y su vida totalmente en un sin salida, y que es algo que quienes estamos en derecho penosamente cada vez que tenemos que abordar cualquier temática que nos consultan de un lado o del otro del mostrador judicial, nos damos cuenta de que son sujetos que viven en desigualdades estructurales, y es la pluma de la literatura la que posibilita, en términos angenotianos, que tomemos cuenta de cuál es la conflictiva de un ordenamiento jurídico que con muchísima buena voluntad, posiblemente de sus legisladores, ha construido un ordenamiento por demás clauso para todo tipo de libertades de los sujetos en derecho. Así que hasta acá vamos, 17 y 20, así que nos tienen que refelicitar 2 veces. Gracias.